Bien, mi nombre es David Flores, tengo 26 años, soy coordinador nacional de la plataforma de jóvenes Gritemos con Brío, una plataforma nacional que ya está presente en 8 estados. Soy estudiante también de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela, noveno semestre. Y bueno, desde hace alrededor desde el 2012 me he dedicado al activismo político, ahora más decantado hacia la defensa y promoción de los derechos humanos, derechos universitarios más específicamente, ¿no? Ok, mi día a día antes de la cuarentena, bueno, nada, clases, organización de eventos, ejecución e implementación de los proyectos y líneas de acción que emanan de la plataforma, muy al pendiente también de lo que ocurre dentro de las universidades, de las denuncias y testimonios de estudiantes y profesores al respecto del derecho a la educación, la libertad académica y por supuesto la autonomía universitaria, flagelada en el último trimestre del año pasado por el régimen, luego de distintos acosos por sentencias emanadas del TCJ ilegítimo. Eh, También me he dedicado, por supuesto, que a mis estudios, eh, culminar con éxito mi segunda carrera, que en este caso, como lo dije anteriormente, es Estudios Políticos y Administrativos. Y también soy representante estudiantil electo, soy secretario general del Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos. Y nada, y ahí siempre muy pendiente de lo que ocurre en la vida universitaria, el desempeño de los profesores, personal administrativo de la UCB y al pendiente de las arbitrariedades, denuncias o solicitudes de ayudas que en este caso emanan de la comunidad estudiantil. Efectivamente, recibí esta cuarentena con mi familia eh, y ha sido un reto porque si bien es cierto uno convive con lo suyo, yo sigo viviendo con mis padres, a pesar de que tengo 26 años, bueno, el deterioro económico ha impuesto importantes limitaciones, digamos que para el objetivo de independizarse que puede tener uno como joven, vivo con mis padres y eso, como lo dije en un principio, ha supuesto el gran reto de llevar la convivencia al extremo. Es decir, uno está acostumbrado a una dinámica en la que comparte con los suyos en la mañana y en la noche, cuando sale al trabajo, a las clases y regresa. Pero en este momento vivimos juntos y pues evidentemente cada quien tiene que poner de su parte para que las relaciones fluyan. Hay que reinventar también el tema de las dinámicas del hogar y compaginarlas con las reinvenciones de las rutinas laborales y en este caso de defensa de derechos humanos. Uno tiene que trabajar dentro de la casa y eso ha hecho que uno se imponga también rutinas que de forma paralela también alcancen cierto grado de armonía con las dinámicas familiares. Hay que hacer las tareas del hogar, pero también hay que hacer las tareas para cumplir con los objetivos del trabajo. Eso implica no descuidar la agenda de observancia sobre el respeto a los derechos humanos y derechos universitarios. Aunque la cuarentena en Venezuela ha sido un espacio signado por las restricciones y la violación sistemática y recrudecida de los derechos humanos, también ha sido un espacio de mucho aprendizaje, o por lo menos para mí lo ha sido. He reconectado con otros oficios que en algún momento hice cuando estaba un poco más joven. De hecho, mi primera carrera, que no tiene casi nada que ver con el tema de los derechos humanos, con el tema político, es de ilustración, dibujo profesional. Bueno, he tenido, digamos que el tiempo para volver a pintar, volver a hacer una que otra caricatura política en son de protesta. He vuelto a reconectar con esas cosas que en algún momento hice y que me hicieron bastante feliz. ¿Okay? Y también me he especializado, tal vez la palabra no sea especializado, pero sí he invertido algún tiempo en la formación, en la continuidad de mi formación en materia de derechos humanos. He asistido a distintos foros virtuales, webinars, he organizado también otros foros. He compartido con gente experta en espacios que hemos creado dentro de la plataforma Gritemos con Brío. Hay un espacio que se llama Hablan los Expertos
y ahí hemos conversado un poco con distintos defensores de derechos humanos, economistas, sociólogos, politólogos, que nos han podido compartir sus testimonios y sus pensamientos desprendidos de todo este panorama de cuarentena que atraviesa Venezuela y por supuesto que el mundo por efectos de la propagación del coronavirus. Y sin duda terminan siendo experiencias que nutren el perfil profesional y personal que uno quiere construir. Una de las cosas que me ha quedado clara es que uno como defensor de derechos humanos, como actor político, como activista, como persona que a través de su liderazgo, del ejercicio de su liderazgo le llega a otras personas, tiene que ser muy responsable con lo que dice y cómo comunica sus pensamientos. Yo soy más partidario de que, digamos, que hay distintos regímenes de distanciamiento social, porque el aislamiento termina por romper el tejido social que hay entre las personas, que hay entre las organizaciones, y eso, entre otras cosas, limita la manifestación de la solidaridad, elemento muy necesario en estas circunstancias de cuarentena en el que se presenta la necesidad de la forma más cruda y pura en nuestros entornos más próximos. Tengo una visión distinta. Mira, yo creo que sí. Yo creo que Venezuela no atraviesa o Venezuela ha atravesado un escenario muy parecido a una cuarentena desde hace años. Un escenario de deterioro económico en el que se básicamente evaporó el poder adquisitivo de las personas, hay cero capacidad de ahorro y por eso hoy la gente tal vez está pasando hambre en sus hogares. ¿Okay? Hemos recogido testimonios muy importantes de comunidades en las que no tienen acceso a los principales servicios básicos, servicio eléctrico, telecomunicaciones, internet, gas, agua. Y a esa gran cola de necesidades se le suman las fuertes restricciones en el suministro de la gasolina, lo que hace que esta emergencia humanitaria compleja, muy parecida a las condiciones que imponen esta cuarentena, hagan que en Venezuela la necesidad sea enorme y eso pues amerite que la solidaridad se manifieste entre unos y otros. Bueno, hay impactos de distinta índole en nuestra sociedad y no lo digo yo, lo dicen expertos economistas, lo dicen expertos sociólogos y políticos. Hay que reinventarse. Pareciera que el mundo va a cambiar luego de que se establezca algún tipo de control para la propagación del coronavirus. Sin embargo, bueno, la OMS, la UNESCO e incluso algunos informes emanados de Harvard apuntan a que por lo menos durante 2 años van a tener que mantenerse los controles que internacionalmente se están manteniendo, cierre de fronteras, distanciamiento social, regímenes de cuarentena, porque mientras la humanidad no entienda que las dinámicas de relacionamiento deben cambiar para evitar la propagación de este virus, pues no se puede volver a una normalidad. Y eso supone un impacto en dinámicas empresariales, de producción, formales y tradicionales que hasta ahora son las que han marcado el desarrollo del mundo. De manera que las relaciones de producción pueden que estén por cambiar. De hecho, el gran debate internacional parece que se reaviva la llama entre el capitalismo y los países más restrictivos, los países de la periferia. ¿Qué pasa? El capitalismo está en crisis, en un momento en el que la gente no puede asistir a sus trabajos, en que las cadenas de distribución están interrumpidas por los regímenes de cuarentena. Evidentemente el mundo va a cambiar, el impacto lo va a sufrir sin duda el sector económico y productivo del mundo, y también tiene que haber una reinterpretación del relacionamiento social entre las personas y por supuesto de las dinámicas políticas. El activismo también tiene que evolucionar y tiene que trascender a otros espacios. La gran encrucijada de países como Venezuela es que tal vez no contamos con los mecanismos virtuales ni las plataformas telecomunicacionales como para emigrar absolutamente todas nuestras relaciones y dinámicas sociales a redes sociales, a plataformas 2.0.
lo mejor que yo podría sacar de este tiempo de cuarentena es, bueno, esa oportunidad de reconectar con cosas que ya no hacíamos por la dinámica diaria y la oportunidad de aprender. Son dos elementos muy importantes con los que yo he tenido la suerte de encontrarme en este tiempo. Y por supuesto esa solidaridad espontánea que se ha manifestado en los espacios más pequeños, en la propia comunidad. Hay un vecino que ayuda al otro, hay un representante que ayuda a un profesor que no deja llamar a sus alumnos para continuar con las pruebas, exámenes, evaluaciones e incluso cargas académicas en un momento de distanciamiento social. ¿Qué es lo peor de la cuarentena? Bueno, sin duda yo creo que los momentos de crisis sacan lo peor y lo mejor de las personas. Siempre van a haber quienes se aprovechen de los más débiles en momentos de necesidad. Y también lo peor, sobre todo en el caso venezolano, ha sido la constante tendencia a politizar los efectos del coronavirus en Venezuela. Vemos cómo el régimen juega la desinformación, vemos cómo cada vez son más perseguidos los medios periodísticos, los medios de comunicación tradicionales y digitales, en un momento en el que la gente necesita más y más información, información oportuna, verídica, que le llegue al momento, ¿ok? Eso se ha traducido en una gran desconfianza por parte de la sociedad en este gran monopolizador de la información en el que se ha convertido el régimen. No creen los números, no creen las cifras de contagios, ni tampoco se explican cómo se mantiene una cuarentena a pesar de que los números son relativamente bajos comparativamente hablando. Que la gran reflexión que me deja el momento que vive la humanidad tiene que ver con que no podemos subestimar lo graves que puedan llegar a ser las crisis en el mundo. Vemos como esta pandemia, que en un momento fue, digamos que subestimada por los principales medios de comunicación y gobiernos del mundo, bueno, hoy nos ha sometido a un cambio radical en nuestros estilos de vida y eso ha hecho que se demanden nuevas políticas públicas, se demanden elementos que han sido descartados en la elaboración de medidas que tienden a emanar de los estados y las instituciones. Por ejemplo, ¿es suficiente para los estados, para los países del mundo, un 20% de camillas hospitalarias? Pareciera que no. Vemos como los muertos ascienden a medida que las infecciones ascienden también. Vemos como hay insuficiencias no solo en las camas hospitalarias, sino en los respiradores a nivel mundial. ¿Qué pasa con nuestro sistema sanitario? ¿Está preparado para los efectos de una pandemia diferente al coronavirus? Creo que es eso. Tenemos que prepararnos con mayor atino, tenemos que prepararnos con mayor asertividad para lo que pueda depararnos el futuro. Más que un desenlace, porque el desenlace termina por hacernos adelantarnos, saltarnos un poco los pasos que probablemente estén por venir, ¿no? En el camino hacia ese desenlace. Yo creo que el ciudadano, el venezolano, el humano a nivel general, tiene que tratar de desarrollar un sentido de resiliencia y de empatía muy fuerte. Tiene que prepararse psicológicamente y con mucha inteligencia emocional para este proceso de adaptación a los nuevos estilos de vida, para este proceso de adaptación a los cambios impuestos por la propagación del coronavirus en el mundo, ¿sí? No va a ser sencillo salir de esto y hasta que no exista una vacuna o una cura, y para eso los principales organismos internacionales como la Organización Mundial para la Salud estiman entre 6 meses y 2 años. Va a haber que prepararnos, o sea, tenemos que acostumbrarnos a estar en nuestras casas un rato, a minimizar la exposición en espacios públicos también durante cierto tiempo. Si vamos a trabajar tal vez como jóvenes y personas aptas para el trabajo, deberíamos tratar de migrar en lo posible hacia espacios virtuales de teletrabajo, espacios de coordinación remotos, porque todo está por cambiar y en la medida de lo posible como individuos deberíamos
desarrollar esa capacidad de adaptación para que al final este paso hacia una nueva realidad no sea tan traumático, ¿ok? Como lo ha sido en los primeros meses.